Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer cada semana contar con la presencia, con la participación y sobre todo con la opinión válida de especialistas en temas fiscales, contables, financieros, de carácter jurídico en materia de seguridad nacional. Y esta tarde es un placer recibir a dos grandes expertos, a dos líderes de opinión. A el maestro Narciso Vargas Salanueva, contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal. También nos acompaña el contador público certificado, el maestro Mauricio Traín Bautista, y además abogado fiscalista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, doctor Julio. Buenas noches, Narciso. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, maestro Narciso. Gracias, doctor. Como siempre, agradecido contigo por abrir estos espacios y me da mucho gusto compartir escenario en esta ocasión con mi amigo y excelente profesionista Mauricio Traín. Entonces, gracias, maestros, muy amable. Bueno, a ver, hay una polémica, hay preocupación, hay incertidumbre, incluso hay una campaña de desinformación en redes sociales. Se han abordado diversos temas, el gobierno federal ha hecho diversas declaraciones, entre ellas, pues después de esta amarga experiencia que han vivido los contribuyentes, pues de a pie tierra, en donde, bueno, pues han hecho filas interminables en las oficinas del SAT para el trámite de esta famosa constancia de situación fiscal. El titular del Ejecutivo Federal, pues, comentó que enviaría una propuesta al SAT para que desapareciera esta constancia de situación fiscal. Inicio con el maestro Mauricio Traín. ¿Qué tanto beneficia, qué tanto perjudica este escenario, esta propuesta? Y es que, de ser posible, ¿qué tanto podría resultar práctico para el contribuyente y sobre todo para el SAT, maestro? Creo que no es la mejor opción. Digo, de alguna forma, lo hemos platicado ya en muchos foros y en muchas otras lugares. Este paso que dio el SAT es un paso muy bueno. Sin embargo, faltó más organización para poder dar cumplimiento a estas obligaciones por parte de los contribuyentes. No se nos está pidiendo nada que no esté dentro del marco legal. Ese es un tema muy importante que lo tenemos que entender como contribuyentes. Nuestras obligaciones es contribuir al gasto público. Y estas obligaciones que tenemos es también de inscribirnos en el RFC. Como asalariados, nosotros a lo mejor no tenemos esa obligación directa, sin embargo el patrón sí. Ya lo hemos platicado en el artículo 99, ¿sí?, de la Ley de Impuesto a la Renta, está esa obligación que los patrones deben de inscribir a sus trabajadores. Entonces, si hoy, porque hoy tenemos este gran problema y esa disyuntiva, si hoy damos marcha atrás en este proceso por un campo que es el código postal, entonces regresaríamos otras tantas cosas que se podrían aplicar. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que seguir buscando alternativas de cómo cumplir esta obligación. Ejemplo, que el patrón pueda extraer esas constancias a través de su firma electrónica avanzada, que se pueden hacer algunas aplicaciones ahí en el SAT, ¿sí? Entonces creo que esa sería una buena opción, que se le den esas facultades a los patrones para que ellos las puedan descargar y cumplir con estas obligaciones. Creo que sería algo más práctico y más fácil, y que se puede porque es entrar a una plataforma que pongan ahí un puente. Digo, no lo considero que sea tan problemático. A lo mejor sí, por la cuestión de datos personales se podría manejar ahí. Sin embargo, todos los patrones tienen los datos personales. Y luego entonces, a todos los trabajadores que no cuenten con su actualización del RFC, entonces a ellos sí hay que buscar la forma de regularizarlos para que todo este padrón ya lo podamos tener completo. Creo que por ahí podríamos manejar, y no sería la mejor idea. Como dijo nuestro flamante presidente, si estamos dificultando
la contribución, quiten ese problema. No es quitarlo, sino solucionarlo de una forma de raíz, porque comúnmente siempre solucionamos los problemas de paso y no de raíz. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este gobierno se ha caracterizado por, en vez de mejorar las condiciones o buscar soluciones ante los problemas, pues desaparecerlos, desaparecer instituciones, desaparecer fideicomisos, desaparecer programas, y aquí no sé. Y yo me atreví a preguntarle al maestro Narciso Vargas, ¿cuál es su opinión al respecto, maestro? Sí, doctor, gracias por concederme el uso de la palabra. Fíjate que en lo particular yo pienso que el mayor problema que enfrenta cualquier dirigente de la administración que sea, inclusive en el sector privado, es hacer una adecuada planeación. Y esa planeación tiene como un paso primario el hacer una evaluación de cómo voy a llegar al objetivo que planteé. ¿Por qué menciono esto? Porque pareciera que en todas las administraciones, doctor, en todas absolutamente, se les olvida que tienen que contextualizar en qué México quieren aplicar sus reformas. Ahí está Nuestro México querido está con muchas facetas, es decir, hay muchos Méxicos. Y hablando de una implementación de este tipo, como el que estamos viviendo y que se ha dificultado tanto, bueno, habría que haber echado mano en algún momento justamente de una planeación en el sentido de qué voy a hacer con todos estos mexicanos que no tienen acceso a tecnología. ¿Sí? Porque pareciera que el discurso va, y no es que esté mal, pero el discurso va de manera muy genérica en el sentido de, oye, pues es tan sencillo como abrir tu aplicación, conseguir una cita, hacerla por internet, etc. Sí, pero no todos los mexicanos, insisto, tenemos servicios de internet, tenemos un dispositivo móvil, se nos olvida de repente que tenemos condiciones diversas en este país. Y bueno, el objetivo no es malo, a mí me parece que es bueno, pero la planeación distó mucho de ser ejecutada de manera correcta. Y bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? A mí me preocupa mucho escuchar de quien sea que a 6 meses, doctor, de que esto ya está sucediendo, apenas se entere de que hay un documento que está alentando el proceso para el objetivo que perseguimos, que insisto no es malo, pero 6 meses después, además de que ya se había anunciado una extensión en el plazo por otros 6 meses más. Entonces, digo, tampoco es una cuestión de seguridad nacional, me queda claro, y tampoco le podemos exigir a nadie que esté pendiente de todos los temas que ocurren en el país, pero ahí faltó un poquito de información, porque, digo, 6 meses es un tiempo, me parece bastante importante para que no me entere yo de estas situaciones. Claro. Y vemos que cuando busco una solución, como llamar a la titular del SAT para que informe sobre el tema, pues resulta que ya tenemos una prórroga, ¿no? Claro. A ver, el tema, sin lugar a dudas, creo que nace o se genera consecuencia de la reforma, corríjanme por favor, consecuencia de la reforma del artículo 29A, esta reforma pues de la miscelánea fiscal 2022, se modifica el artículo 29A de fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, donde se establecen estas nuevas obligaciones, que obviamente nace la famosa versión 4.0, que exige estas nuevas actualizaciones, donde ya el CFDI pues ya debe tener cierta información, entre ellas la actualización del RFC y una serie de condiciones que, como bien refieren ustedes dos, pues deberán existir pues una estrategia, un plan bien desarrollado para evitar este tipo de contingencias, en donde no les ha quedado de otra más que seguir pues prorrogando y cambiando, y han llegado al extremo de pues llevársela hasta enero del próximo año. Si no, corríjanme, sí se llevó la prórroga hasta enero del próximo año, ¿es correcto esto? Sí, sí es correcto, y si es igual como lo dices, a través de esta reforma donde se viene la nueva versión del CFDI, versión 4.0, donde sí, le obligan a los contribuyentes que cuando emites una factura, anotes el RFC de quien se lo vas a expedir, claro, y también que anotes el código postal y el régimen donde están tributando. Creo que también son temas muy importantes. Por eso también la constancia de situación fiscal tiene mucha relevancia, porque si yo no sé cómo estoy tributando, y bueno, más en este ejercicio de 2022,
cuando vino el famoso reciclo, que vienen unas tasas de retenciones diferentes a las que se aplicaban anteriormente para servicios profesionales. Entonces, también es importantísimo que esta constancia de situación fiscal se le entregue a quien le va a quien le vamos a solicitar, que nos solicitan una factura, ¿no? Para que no tengamos problemas de practicar esas retenciones y retenerle de más o no retenerle, porque también podría caer el otro problema que si tenemos la obligación de retener y no lo hacemos, pues nuestro CFDI está mal y también nos hacemos obligados a pagar esa retención que no hicimos. Claro que vayamos a un pequeño corte comercial y regresamos para entrarle de fondo a este tema de la versión 4.0. ¿Qué les parece? De acuerdo. Adelante. Vamos a un pequeño corte. No le cambie, seguimos Gracias. Contrastando ideas aquí en los contrastes del derecho fiscal y el mundo de la contabilidad. Regresamos. Amable auditorio, pues como siempre es un gusto, reitero mi reconocimiento, mi sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores que hacen posible que esos programas lleguen hasta ustedes, mi reconocimiento a los empresarios que siguen contribuyendo con el gasto público, que siguen pagando sus impuestos, pero lo más importante, que siguen generando empleos, que siguen confiando en México y en los mexicanos. Mi sincero reconocimiento y reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Y bueno, antes de irnos al corte, platicamos sobre el contexto de la famosa versión 4.0 del CFDI. Y aquí sí quiero entrar en materia con el maestro Narciso Vargas. Maestro, ¿qué va a pasar a partir de enero con los contribuyentes ya en el contexto obligatorio e irrenunciable de enfrentar la nueva versión 4.0 del CFDI? Lo escuchamos. Mira, doctor, yo considero en lo particular que va a beneficiar mucho al empresario, claro, porque es una medida que va a venir a fortalecer o a voltear los ojos para quienes no lo han hecho a cuestiones de control interno. La realidad es que todos sabemos que la política fiscal depende de la política económica en primera instancia, de ahí nace. Y esta política económica hoy en día que nuestro país tiene, pues no es doméstica como hace 3 décadas pudiera haberlo sido. Hoy en día viene manejándose porque todo el orbe va marcando las políticas, el G20, la OCDE, y México, al ser parte de este tipo de organismos, pues se tiene que ir alineando a estas políticas que son mundiales. Luego entonces, lo que cambia es esa visión particular que tiene la administración que está a cargo en un momento dado, y esta en particular, doctor Mauricio, pues ha tenido el objetivo de hacer eficiente la fiscalización, y me parece que en el CFDI su versión 4.0 tiene al mejor aliado que pudo haber encontrado, producto no solo de esta administración, sino por lo menos de 3, yo mencionaría hacia acá, porque es un trabajo que ha venido en constante evolución, con una directriz muy marcada por parte de organismos internacionales, y que aquí se ha capitalizado en este sexenio, por supuesto que sí, pero me parece que va a ayudar al empresario, insisto, y al SAT, pues no se diga, ya estamos viendo de hecho resultados bastante positivos.
los informes así lo dictan, la eficiencia de la recaudación ha sido excelente, hay que decirlo, así es. A mí solamente me preocupa que el mayor porcentaje de recaudación sea sobre ejercicios anteriores, porque es a través de cobro coactivo, es decir, a través de ejercer facultades de comprobación. Quiere decir que estoy recogiendo los frutos de cosechas de años pasados. Claro. Y me preocupa porque no se ve que se esté haciendo algo con lo presente. Es decir, si pudiéramos separar lo que recaudo por este medio a lo que recaudo de manera natural, estoy seguro que los números nos darían una sorpresa. Claro, sin lugar a dudas, bueno, pues es que hay que reconocer que estamos hablando de un universo de pues, aproximadamente 47.3 millones de contribuyentes, que desde mi opinión personal me parece todavía un universo muy pequeño, un universo de contribuyentes cautivos muy pequeño, que sigue manteniendo a 120 millones de mexicanos que, bueno, demandan programas, beneficios, subsidios y una serie de derechos a ejercer que debe proveer el gobierno federal. Yo quiero preguntarle al maestro Mauricio Traín, maestro, en este momento está conviviendo todavía la versión anterior 3.3, corrígeme, y ya están empezando algunos contribuyentes a facturar con la versión 4.0, pero estaba yo revisando mis notas, bueno, pues hay más de 2.300 millones de facturas que se siguen facturando con la versión 3.3. Esta convivencia todavía de la versión 3.3 hasta el día de hoy vigente, podrá seguir hasta el 31 de diciembre, donde ya entraría, obviamente, a partir del día 1 de enero, la nueva versión 4.0, con todas las modificaciones que esto implicaría. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. De hecho, ya habíamos comentado en algún momento que Así la factura 4.0, el CFDI, para ser muy técnicos en el entendido que es un CFDI, entró en vigor el 1 de enero del 2022. Así Sin es. embargo, se dio la facilidad de prorrogarlo en la primera instancia al 1 de abril y después se siguió al 1 de julio y hoy en día al 1 de enero de 2023. Y así como vamos, no sé si digan, ¿sabes qué? O modificamos el nodo del código postal y lo eliminamos del CFDI versión 4.0 o prorrogamos otros 6 meses del 2023. Entonces es un tema todavía que está en el aire. Todavía faltan varios meses y como bien lo dice este Narciso, podría ser que todas estas ventajas que se tiene para la fiscalización, digo, el CFDI versión 3.3, pues lo ha hecho muy bien, y que hoy a lo mejor con este código postal es un tema más de geolocalización, más de control para los contribuyentes que estaban haciendo falta, que era el régimen de sueldos y salarios. Creo que es a donde está llegando ahorita la autoridad y es a donde quiere ir para ver en dónde se está depositando a este mundo de trabajadores, que también hablas de unos millones, ¿eh? Tú hablas de 47 millones de contribuyentes, ¿sí? En ese renglón, pues nada más es el 50% de la población económicamente activa. Le hemos dicho que viven más en la economía informal, claro, que los que están contribuyendo. Y es un tema triste que no hay facilidades para los que están contribuyendo todos los días, todos los meses. Y si tocamos ahí lo que tú decías en la recaudación de estos ingresos respecto a otros sexenios u otros años, que no solo es el fruto de esta administración, claro, sino que ha venido empujando muy fuerte la tecnología y que el sistema de pagos y declaraciones que hoy tiene el SAT, pues no es de esta administración. Se montó una plataforma desde el sexenio de Fox, por allá del 2004-2005, y a través de esos años se ha ido modificando hasta la herramienta maestra que tiene ahora la autoridad hacendaria para poder llegar a todos lados sin tanto personal. Creo que es lo que les ayuda muchísimo, pero no nomás es la recaudación coactiva la que ha mantenido el flujo o los ingresos de la autoridad. También tendríamos que tocar algo muy, muy importante, las devoluciones de impuestos
que cada vez ponen más trabas administrativas, por un lado, o las compensaciones, porque hoy las empresas no pueden pedir, bueno, sí lo pueden hacer, pero la devolución de impuestos te tarda muchísimo si es que te la dan, y si no, te dicen, no te la puedo entregar porque aquel que le pagaste no declaró, no te lo puedo dar porque aquel, tu patrón, no hizo la retención, no enteró la retención. Y entonces, yo no tengo la culpa, el que tiene las facultades de comprobación eres tu autoridad, a mí devuélveme mi dinero, que es lo que yo te estoy solicitando. Y luego viene la compensación, que nos quitaron la compensación universal, y entonces tienes ahora flujo de efectivo en tu empresa, perdón, no tienes flujo de efectivo en tu empresa porque tienes que pagar impuestos, pero los impuestos que tienes a favor no los puedes compensar. Entonces, se ve maniatado ahí el contribuyente, y entonces dice, oye, ¿por qué no me das facilidades para poder compensar esos saldos a favor que genero de IVA para compensarlo como lo hacíamos antes, con impuestos retenidos de salarios o con impuestos sobre la renta? Claro. A ver, en este contexto, pues, de las prórrogas, la falta de planeación o la falta de visión para la implementación de las nuevas reformas, y aclaro, las recientes reformas en materia fiscal 2022, pues contemplan evidentemente este tipo de cambios, de actualizaciones, pues en donde hay que tener la información al día del universo de contribuyentes. Pero va mi pregunta nuevamente, y aquí va para los dos. ¿Qué pasaría si realmente el interés del titular del Ejecutivo por desaparecer esta constancia de situación fiscal realmente beneficiaría en algo al servicio de administración tributaria y a los contribuyentes, a la recaudación y al buen manejo de la información actualizada, y echaría a la borda pues todo el trabajo pues del gobierno a través del SAT para mantener al día la información de los contribuyentes? ¿Qué pasaría si se desapareciera esta constancia? Y le pregunto de manera directa al maestro Narciso, ¿cuál es su opinión y en qué contexto estaríamos? Sí, doctor, mira, no, me parece que sería un error desaparecer la constancia. La constancia es un documento que hace constar los datos del contribuyente, cualquier contribuyente. Lo que estamos viendo y viviendo o sufriendo la mayoría de patrones y trabajadores hoy en día es que esta constancia, lo dije ya una vez, lo voy a repetir ahorita, no está diseñada como una exigencia para el contribuyente de sueldos y salarios. Así es. De hecho, estos contribuyentes pues tienen mínimas obligaciones formales, mínimas. Luego entonces, en ese contexto, imaginemos que pues un trabajador nunca se preocupó por tener su clave CIEC, nunca se preocupó por tener firma electrónica, porque, repito, no tenía esas obligaciones formales. Con la entrada en vigor de este nuevo formato de comprobante fiscal digital, estos campos que se adhieren, que por supuesto que van a beneficiar al sistema tributario mexicano, y por eso considero que sea un error quitarlo, nos encontramos con este problema de que el porcentaje de contribuyentes más alto está en ese sector, justamente, en el de sueldos y salarios. Entonces, venimos saliendo de pandemia, poca estructura en el servicio de administración tributaria, no por la pandemia, se agravó por la pandemia, pero hay que recordar que esta administración comenzó al inicio con un adelgazamiento de muchas entidades de gobierno, entre ellas y principalmente el servicio de administración tributaria. Entonces, poca estructura, venimos saliendo de pandemia, el universo mayor en porcentaje de contribuyentes corren a buscar mecanismos para poder obtener esta constancia, que para lograrlo, insisto, necesitas acceso a la tecnología, necesitas firma electrónica y demás. Pues obvio se complicó, pero estamos a 6 meses de que este plazo nuevo se venza, es decir, me parece que es un plazo bastante holgado, porque ya en suma serían 12 meses, es decir, un año. Así es. Y considero en lo personal, doctor Mauricio, que lo que debe de ocurrir es que la autoridad se debe de ocupar de aliviar los canales de comunicación y crear inclusive más opciones para que esto termine, porque sería un error quitarlo. La realidad es que me parece que nos va a ayudar a todos a poner en orden ciertas cosas, y en materia de recaudación,
no me digas, de verdad va a ayudar muchísimo. Claro. ¿Cuál es su opinión, maestro Mauricio Traín? Muchas gracias. Realmente, que quede muy claro, la constancia de situación fiscal no se puede quitar porque es un elemento que contiene tu repositorio o tu archivo que tienes en tu página del SAT. Si nosotros nos entendemos y nos vemos como un sujeto pasivo y tenemos nuestras claves CIEC o la FIEL o la famosa firma electrónica, entramos a la página del SAT, nos firmamos como cualquier otro instrumento de plataformas que se tienen en la actualidad, ¿no? Alguien que tiene cuentas bancarias, alguien que tiene estas TV de paga, entonces pues, todos tienen sus claves, su correo electrónico, su contraseña y entran a disfrutar de los diferentes apartados que están en el Internet. Entonces, esto es lo mismo en el RFC. Yo entro a la página del SAT, tecleo mi RFC, entro con mi CIEC o mi clave, mi FIEL, y está todo mi archivo general de lo que es materia fiscal. Entonces, esto no se podría quitar, no se quita. Creo que aquí haciendo esta aclaración, lo que se busca es que en el nodo del CFDI versión 4.0 no aparezcan estos campos. El desconocimiento de algunas autoridades en este sentido que Claro. mandó información nuestro mandatario, creo que él tampoco tenía conocimiento y por eso dijo, bueno, que venga la titular del SAT para que nos explique. Entonces, en esta situación, no es que se vaya a eliminar la constancia de situación fiscal, no se puede eliminar algo que está, son tus datos fiscales y te da este tipo de solicitud. Lo que se puede evitar es que se quite ese nodo, que es el código postal, para que pueda ser timbrado este CFDI. Sin embargo, habría que hacer el análisis hasta dónde podríamos sacrificar este nodo de la geolocalización o del por qué es tan importante, porque alguna razón debe de tener. Por ahí se han salido muchas versiones. Me encantó una que escuché también en tu programa que invitabas al doctor Rafael Arenas, donde decía, ¿qué pasa con toda esta gente que a lo mejor son aviadores del gobierno? Que por ahí también ya sale mucha gente que sale ahí cobrando sueldos que no están ejerciendo alguna función, o en este sentido, gente que se le paga dinero, que no son trabajadores reales, que son ficticios y que a lo mejor están usurpando una personalidad, etc. O sea, hay muchos canales, muchas cosas de decir qué se está buscando con este código postal, de dónde están ubicados estas personas de sueldos y salarios, porque bien lo dice Narciso y bien lo conocemos aquí, doctor, que el problema mayúsculo de toda esta situación son esas personas asalariadas que no tenían esta obligación. Los que son menos de 400,000 pesos, ellos no tienen la obligación de declarar. El que tiene la obligación de hacer sus declaraciones, los patrones. Entonces, toda esta gente que es, yo creo que es el 80-85% de este universo de sueldos y salarios, las que no cuentan con la obligación de tener todos estos elementos. Sin embargo, cabe aquí, si el patrón es el que tiene la obligación, pues que al patrón le habiliten sacar las constancias. Ahí está. Pues sí. Para mí sería eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero a ver, aquí tengo cosa que agradezco mucho la participación de nuestro auditorio en redes sociales. Y bueno, pues evidentemente hay inquietudes porque hablando de términos perentorios, pues el 30 de junio, pues se vence efectivamente esta fecha para que aquellos contribuyentes que están en el régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO, pues tramiten su e-firma, la firma electrónica. Sin embargo, el pasado 28 de junio, el SAT de última hora en su plataforma anunció la prórroga de este trámite. Pero, ¿qué les parece si entramos al tema regresando del corte comercial? Les ofrezco este tema para que lo dialoguemos regresando después del corte. ¿Qué les parece? Con todo gusto. Regresamos, no le cambie. Gracias. Seguimos en los contrastes del derecho fiscal y el mundo de la contaduría. Regresamos.
Amable auditorio, estamos de regreso en esta mesa de análisis sobre pues, los términos, las fechas, las nuevas obligaciones, la reforma fiscal 2022, las implicaciones que esto representa para el universo de los contribuyentes en nuestro país. Y aquí, bueno, viene la pregunta nuevamente, y aquí inicio con el maestro Narciso Vargas sobre este tema. Pues el SAT anuncia una prórroga más, hablando de las prórrogas, pues el día 30 de junio, fecha fatal para tramitar al menos aquellos contribuyentes que ya formaban parte del reciclo, tramitar su e-firma. A ver, maestro Narciso, tenemos la inquietud, ¿por qué se prorroga esta obligación que se vencía el día 30 de junio y la mandan 6 meses después? ¿Qué pasó aquí con el SAT también en este contexto? Pues mira, podríamos buscar muchas razones y seguramente todas serían válidas, pero a mí me gusta esta, doctor. Déjame compartirla contigo y con Mauricio, desde luego. Hay una máxima en derecho que dice: nadie está obligado a lo imposible. Claro. Luego, entonces, si yo, que estoy manejando la directriz de la administración actual, me percato que ya impuso una regla, pero que por cuestiones en un porcentaje alto, atribuirles a mi propia administración va a ser imposible que las puedas cumplimentar, pues lo más obvio y lo más sano es que yo mismo genere una puerta de escape para que puedas darle cumplimiento de otra manera. Es decir, por eso estamos viendo esta prórroga, ¿no? Maestro, había la amenaza de que si no tramitaban su e-firma, el propio sistema los expulsaba del régimen. ¿Es correcto esto? O sea, ¿esta era una amenaza real? Sí, de acuerdo a las reglas que ya estaban publicadas, desde luego que esta era una de las causales para salir del régimen. Ha habido muchas de este tipo en otros momentos. No presentar declaraciones más de 3 en periodo de 6 meses, no presentar la declaración anual, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto que existía, pero insisto, si la misma autoridad se percata que dadas las condiciones actuales sería prácticamente imposible para un sector importante de esta base de contribuyentes dar cumplimiento, pues tiene que dar una prórroga. No hay otra forma de subsanar esta situación. Claro. A ver, y aquí le pregunto al maestro Mauricio Traín, a ver, esta actualización de la e-firma, este trámite, implica también la obligación de habilitar un buzón tributario, y también se prorrogó esta condición para habilitar el buzón tributario, y esto evidentemente pues lleva a una serie de consecuencias importantes en materia de recaudación. No sé, ¿qué opina el maestro Mauricio Traín? Es que una viene Es consecuencia del otro, consecuencia de la otra, ¿no? En este sentido, cuando tú dices, ok, para poder habilitar mi buzón tributario, que es una obligación que se tienen los contribuyentes de habilitar el buzón tributario, porque es la comunicación que se tiene la autoridad con el contribuyente para muchas cosas, ¿no? Notificaciones, actos jurídicos, etc., etc. En este sentido, si no tengo esta cita para poder ir a tramitar mi firma electrónica avanzada, entonces, ¿cómo me pides que habilite mi buzón tributario? Es una herramienta esencial para poder hacerlo. Y bien lo dice Narciso, no se puede obligar a lo imposible a los contribuyentes en este sentido, ¿no? O sea, violentas totalmente mis derechos humanos. Claro. Bueno, desafortunadamente la autoridad no tiene esta planeación, lo decía bien Narciso en la primera parte, una mala planeación de la autoridad ha traído todo este tipo de consecuencias y que en algún momento dices podría afectar un poco la contribución. Sin embargo, no le veo que sea tan perjudicial para la autoridad. Tiene la autoridad todos estos elementos de cobros coactivos o el cumplimiento de las obligaciones o las vigilancias profundas, todo este tipo de herramientas que ha desatado estos últimos años, últimos meses, para que le siga dando resultados, ¿no? Lo decía bien Narciso. Hoy en día, todo lo que se dejó de hacer en otros años, la autoridad con el CFDI lo está haciendo bien. Para mí, la autoridad ha hecho bien su trabajo. La autoridad
se ha puesto a trabajar verdaderamente con su tecnología, con su plataforma, y el contribuyente tiene que entrar en este mismo sentido para poder evitar este tipo de que paga más ahora por multas que por impuestos. Que sea algo bien claro para el contribuyente, que no se confíe en que no, mañana pago mi impuesto, pasa hoy, mejor pide prestado, busca la forma, porque de repente nos financiamos con las retenciones, pero hoy diríamos, busca otro financiamiento, porque hoy te va a salir más caro pagar multas que las contribuciones. Claro. A ver, esto es importante, Amal Auditorio, pues contamos con la opinión de dos expertos y aquí me atrevería pues a plantearles esta realidad que hoy vivimos como país, que está transitando a un nuevo escenario en donde tal parece que la autoridad ha obtenido más recursos en el corte al mes de mayo, más recursos por la fiscalización, como bien refieren ustedes, más recursos por la fiscalización que por la recaudación tradicional. A ver, esta fiscalización ha sido hasta, yo diría, llevada a escenarios, a estadios de terrorismo fiscal, en donde el miedo, el terror, la intimidación y la sanción, incluso hasta penal, ha llevado a que el contribuyente tradicional mexicano que estaba acostumbrado a no pagar, a no entregar información, a vivir pues en la penumbra o en la irregularidad y con ello buscar bajo cualquier condición, incluso exigirle al experto en materia fiscal y contable, exigirle que hiciera milagros, les llamaban mandraques, para que lo contrataba para que no pagara, ya sabía que tenía que pagar, pero lo contrataba para que no pagara. Esta mentalidad que tenía el contribuyente mexicano ha venido cambiando con esta nueva política, reitero, de fiscalización en materia fiscal. No sé qué opine, maestro Narciso Vargas. Sí, sí, doctor, mira, tienes toda la razón. La realidad es que el trabajo que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria es muy bueno, en el sentido de que ha buscado en los ejercicios anteriores todas aquellas áreas de oportunidad que conocía, desde luego ya las conocemos todos, sabemos que hay planeaciones y estrategias que más allá de ser agresivas, algunas se salen de lo legalmente correcto. Y también hay que decirlo, no es una cuestión únicamente de mexicano, es una cuestión de todos los contribuyentes alrededor del mundo. Tan es así que en materia internacional pues hablamos de las famosas offshore, que tienen que ver con justamente cómo disminuyo la base en el país donde me sale más caro pagar impuestos y lo muevo a paraísos fiscales o a países donde la tasa impositiva es menor. Bueno, esta práctica que vemos en todo el mundo, pues la vemos desde luego aquí en nuestro propio país, pero vaya, lo que yo quería resaltar es que no es exclusiva del mexicano, es de cualquier contribuyente del mundo, y lo que el SAT ha hecho muy bien es que, insisto, ha buscado esas áreas de oportunidad que ya conocía, ha trabajado con ellas, y estoy seguro, doctor, sin temor a equivocarme, es una opinión muy personal, que incluso pudo haber recaudado más, y voy a decir el por qué pienso esto. Por favor. El contribuyente le llega, a un contribuyente de estos que sabe que está haciendo mal las cosas, y le llega una invitación o un requerimiento específico con datos obtenidos de CFDIs y de cruces de información, y le dicen, oye, detecto que de acuerdo a la base de datos que comparto, me debes 1,000 pesos. Y el contribuyente sabe perfectamente, doctor, que debe 10,000. ¿Sabes qué hace? Paga los 1,000 y dice, adiós, si te vi, ni me acuerdo. Por eso creo que pudo haber recaudado más. Pero el efecto que ha tenido en las finanzas, en los informes que nos presenta el Servicio de Administración Tributaria, pues obviamente se ven espectaculares porque ciertamente ha recaudado más de lo que incluso él había proyectado. Claro. A ver, aquí vale la pena hacer la aclaración que, pues, el contribuyente cautivo se siente perseguido, acosado, se siente intimidado, se siente, pues, bajo un contexto de terrorismo fiscal, pero también se siente decepcionado,
porque si bien es cierto, en este país ha aumentado los ingresos del Estado gracias a las prácticas de fiscalización, reitero, gracias a las nuevas reformas fiscales, ha aumentado también la recaudación. Lo menos cierto es que tampoco el gobierno federal ha sido congruente con brindar servicios de calidad con nuestros impuestos. El contribuyente cautivo tradicional, que toda la vida ha pagado sus impuestos, no siente que el gobierno responda a, pues a este equilibrio de dar y recibir. Porque si volteamos hacia servicios básicos, fundamentales, constitucionales a los que tendríamos derecho los mexicanos, pues tampoco hay mucha calidad ni eficiencia ni conciencia, ni sensibilidad por parte del gobierno mexicano. Por el contrario, ha sido en cierta medida omiso, indiferente, hasta irresponsable frente a la demanda. Y cito un ejemplo, la salud de los mexicanos. Mujeres con cáncer, niños con cáncer y personas que sufren de enfermedades crónico-degenerativas no tienen acceso a un servicio digno, de calidad, cuando menos. Olvidémonos de un nivel de Europa. No. Una atención mínima de calidad no existe. No hay infraestructura, no hay recursos, no hay material, no hay personal. La austeridad republicana en su peor interpretación, y así lo podemos ver en todos los demás servicios públicos que el gobierno federal estaría obligado a brindar en las mismas condiciones en las que recauda los impuestos. No sé qué opina al respecto, maestro Mauricio Traín. Híjole, tocaste una fibra muy sensible, muy sensible. Porque lo dices muy preciso. En este sentido de la relación jurídico-tributaria está el sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿sale? Y el sujeto pasivo, por buenas o por malas, o por obligación, o por amenazas, lo estamos haciendo. Y aquí mi buen amigo Narciso le está dando ideas al SAT, que dices, ya no le des más ideas de cómo llegar al contribuyente. Sí lo entiendo, pero tardaría mucho en ese proceso, porque hoy son invitaciones en estos órganos de vigilancia profunda, y no así facultades de comprobación. Porque en estas facultades de comprobación tardaría más de un año en recaudar. ¿Sí? Claro. Entonces, dice el fisco, mira, vamos a empezar por ahí, y si hay peces más gordos, vamos por ellos. Si no, con lo que nos paguen, caminamos. Porque al final de cuentas, el gobierno no está buscando mejorar una sociedad, desafortunadamente, y lo dices bien, porque los recursos no se destinan, en esta transparencia no se destinan y no regresan al pueblo. Se están yendo a obras faraónicas que no nos han servido de nada, y no tendríamos que ni siquiera mencionar cuáles son, las conocemos perfectamente. Entonces, cuando hablamos de otro renglón muy importante, ya hablas de la salud, pero hablas de otro, que es la seguridad. Lo que decimos siempre, en una sociedad, lo que el gobernado lo que busca, cuando cede al Estado su libertad, lo que busca es una seguridad que hoy en día no nos la está otorgando nuestro Estado. Claro, y aquí claro. Tendríamos muchos problemas, ¿no? Con un estado de inseguridad en todo el país, desafortunadamente. Y otro órgano muy importante, otro rubro muy importante que el Estado debería de cubrir es la educación. Tenemos una educación pésima. Ahora con la pandemia virtual, nuestros jóvenes hacen exámenes y googlean, copian. No tenemos una educación de calidad en este momento, y lo hemos visto con los jóvenes, que han sido las generaciones más pobres en cuestiones de los resultados que se tienen. Desafortunadamente estamos teniendo este problema, y para el gobierno mejor, ¿no? Un pueblo inculto no exige mandatarios competentes que nos beneficien. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, maestro Mauricio Traín. Entramos en la recta final de esta mesa semanal de análisis. Yo quisiera pedirles su último comentario, su conclusión, su reflexión respecto de este tema que hemos abordado esta tarde, noche, y qué le recomiendan ustedes a nuestro auditorio que nos está viendo y escuchando en este contexto, en esta materia fiscal, en materia tributaria. Lo escuchamos, maestro Narciso Vargas. Gracias, doctor. Pues mira, me parece que
estamos en un cambio que ya difícilmente tendría una vuelta para atrás, aun cuando cambiáramos nuestra política fiscal, me refiero a quien la administra, difícilmente la tendencia va a cambiar, porque, insisto, viene manejándose así en todo el mundo. Tan es así que ya se habla de impuestos mínimos de manera mundial, etcétera, etcétera. No viene el tema de los criptoactivos, el famoso metaverso. Todo esto ya se están rompiendo barreras de manera inevitable. ¿Qué le diría yo al contribuyente, al emprendedor y al empresario? Pues que no hay que tener miedo de todas estas situaciones, hay que ocuparnos, hay que acercarnos con la gente que se ha preparado justamente para poder brindar no solo una asesoría adecuado, sino además un acompañamiento para que los negocios realmente prosperen. Porque inevitablemente, doctor Mauricio, los impuestos, las contribuciones en general, son parte del ciclo financiero. Y luego entonces se tiene que poner especial atención en todo esto. Y si nosotros manejamos un enfoque basado en riesgos como emprendedor, como empresario, voy a encontrar esas áreas de oportunidad donde puedo de manera planificada, de manera ordenada, ir acomodando los elementos con los que cuento para apuntalar mi negocio, el que sea, ¿sí? El que sea. Hay que rodearse de gente que tenga la capacidad de brindar una asesoría adecuada en todas las materias, y esta que es la tributaria, la legal, la contable, la financiera, es primordial. Claro que sí. Quiero pedirle al maestro Mauricio Traín su último comentario, su conclusión, su reflexión y su recomendación para nuestro auditorio, maestro. Bueno, va enfocado siempre en la mejora continua. Creo que tendríamos que comenzar a valorar el empresario, qué negocio tengo, para poder entender las obligaciones y las responsabilidades que se tienen bajo este esquema, ¿no? Hablemos las obligaciones tributarias, ¿sí? Para después ver cómo cumplirlas, ¿no? Tener unas normas de cumplimiento. Hoy de moda el área de compliance, ¿sí? El área de los ISOs de calidad para que no tengan este tipo de problemáticas, ¿sí? Conocer las fuentes generadoras de utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué requerimos? Empresarios más preparados para que puedan entender estos preceptos y estos principios. Y a la autoridad, ¿qué le pedimos? A la autoridad le pedimos facilidades administrativas para los contribuyentes, que son los generadores de la economía, ¿sí? Porque cada vez que hay más terror fiscal o estas prácticas violatorias de derechos humanos, el inversionista dice, prefiero ya no estar en el país, prefiero llevarme mi dinero a otro lugar, porque no hay garantías. Entonces, a nuestro Estado le pedimos facilidades administrativas para poder cumplir con las obligaciones. Esas facilidades administrativas podría ser la compensación universal, ¿sí? Buscar y trabajar fuerte para que regrese esa compensación universal, para que el flujo de efectivo no se quede muerto y se tengan esos saldos a favor que se puedan compensar y evitar que se nos queden ahí saldos que nunca recuperes. Sin lugar a dudas, el inversionista, el empresario que genera empleos en este país, que reactiva la economía y que paga impuestos, que sí paga impuestos, pues se ve en una disyuntiva porque enfrenta condiciones de inseguridad, enfrenta circunstancias de violencia, de corrupción, de impunidad, y se vuelve víctima ya no solo de la autoridad tributaria, también se vuelve víctima de la delincuencia organizada, se vuelve víctima de la delincuencia institucionalizada a través de los sindicatos, a través de las alcaldías, a través de todas las oficinas, instituciones que llegan a visitarlos y a pedirles, a extorsionarlos o a intimidarlos, y si no, te clausuramos, y si no, pues las sanciones que obviamente conocemos todos. No cumples, te clausuro tu negocio. No cumples, te quemo tu negocio. Ah, no pagaste en tiempo, pues te congelo tus cuentas bancarias, ¿no? O te congelamos tus facturas, ¿no? Entonces, bueno, la gente realmente el contribuyente, el empresario se siente acosado, se siente asfixiado y no siente que hay una política que estimule, que fomente, que apoye a este empresario, a este sector de inversionistas que están contribuyendo con el país en la medida de sus posibilidades, porque también la política económica no está en el mejor momento,
La situación financiera mundial tampoco vive el mejor momento, pero el gobierno mexicano tampoco está aprovechando la coyuntura, el gobierno mexicano tampoco está aprovechando las circunstancias para reactivar la economía y para volvernos un paraíso, un punto de encuentro de inversionistas internacionales. Vaya, ni la industria sin chimeneas, si es el turismo, se ha podido reactivar después de la reapertura de 2 años de confinamiento. ¿Por qué? Por la violencia. ¿Por qué? Por un acto reitero, de simulación por parte de este gobierno federal. Yo quiero pedirle a nuestros invitados, claro, si así me lo autorizan, que compartamos sus redes sociales y sus contactos donde nuestro auditorio pueda consultarlos, porque aquí también se vale que el contribuyente consulte a verdaderos profesionales, a gente realmente capacitada, con la experiencia, con los conocimientos suficientes para asesorarlos, para acompañarlos en todas las obligaciones de materia tributaria, administrativa y jurídica. Inicio con el maestro Narciso Vargas, si es posible, que nos comparta sus contactos y o sus redes sociales. Muchas gracias. Qué amable, doctor, te agradezco. Sí, mira, en todas mis redes sociales, incluyendo Instagram, me encuentran como Narciso Vargas Salerno. Muchas gracias. Maestro Mauricio Traín. Yo manejo nada más Twitter, como mi nombre, Mauricio Train, me pueden localizar. Muchas Perfecto. gracias por la apertura. Pues aquí está, amable auditorio, la voz autorizada, la opinión válida, la reflexión, pues yo diría legítima, de 2 expertos en materia fiscal, en materia tributaria, que nos han explicado con toda claridad, nos han dado su punto de vista con toda objetividad, pero también nos han dado su conclusión con absoluta imparcialidad. Yo agradezco realmente a estos 2 especialistas que además me honran con su amistad y con su confianza, al maestro Narciso Vargas Salonueva y al maestro Mauricio Traín Bautista, por haber compartido este contraste de opiniones en los contrastes del mundo del derecho tributario y fiscal. Muchas gracias y hasta la próxima.